Bueno, bienvenidos. En este primer video vamos a repasar algo de lo visto en las primeras clases con el objetivo de conectar los contenidos de ambas. En la primera clase trabajamos con un texto que se llamaba Los Estados-Nación y los Sistemas Mundo. Ahí empezamos a abordar algunos conceptos como el de Estado, Estado moderno, Estado-Nación. La primera pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿por qué nos interesan estos conceptos para nuestra materia? Y ahí podemos decir dos o tres cosas. En primer lugar, el concepto de Estado es un concepto que aparece recurrentemente en todas nuestras asignaturas, sobre todo en las de ciencias sociales. Es decir, no podríamos comprender muchos procesos sino de la geografía, de la historia, si no eh, tuviéramos una comprensión acabada de este concepto que es el de Estado. En segundo lugar, pensemos que el concepto de Estado también fue muy importante para la geografía desde sus inicios, sobre todo para la geografía tradicional, que pensó durante mucho tiempo en términos de Estado. Su manera de analizar el espacio era privilegiando ese concepto que era el de Estado y privilegiando también la división política. De ahí que muchas veces la geografía tradicional eh, haya, se haya abocado de abordar todos y cada uno de los rasgos de un país. Pero también tenemos un tercer aspecto que es el que más nos interesa a nosotros, en realidad, que es pensar estos estados como agente de mundialización. ¿Qué significa esto de agente de mundialización? Nosotros vimos que este año vamos a trabajar una geografía mundial. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, nos interesa pensar que el Estado fue uno de los actores sociales que impulsó esa expansión por el mundo de determinadas relaciones sociales, formas económicas, tipos de gobierno. Entonces, si vamos a abordar una geografía mundial, hay que pensar el Estado como uno de esos agentes de mundialización. Es cierto que no es el único, pero sí es un actor importante con capacidad de potenciar, expandir, desarrollar ciertas prácticas. Vamos a ir viendo las primeras definiciones acerca del Estado. En los trabajos que estuve corrigiendo en la primera clase, eh, muchos hicieron eco a esta definición muy geográfica del Estado, es decir, muchos asociaron lo que es el Estado a un país. Entonces yo muchas veces ahí por una cuestión de redacción les puse que el Estado no es un territorio. En todo caso habría que aclarar, decir que el territorio sería uno de los componentes de un Estado que generalmente nosotros estamos acostumbrados a estudiarlo en torno al Estado-Nación. Pero en realidad una de las primeras, entonces me interesa que quede claro esto, el Estado no lo podemos definir como un territorio, sino que el territorio sería uno de los componentes del Estado. Entonces una de las primeras definiciones acerca del concepto este amplio que es Estado, dice que el Estado es una forma de organización jurídico-política de la sociedad. Y ahí ya tenemos dos o tres aspectos. Forma de organización de la sociedad, es decir, son un conjunto de decisiones que toman las sociedades en un momento dado para darse una organización que es jurídico-política. ¿Por qué jurídica? Porque tiene que ver con una serie de normas, de leyes, de regulaciones, y sería política porque implica un gobierno generalmente, es decir, tiene que ver con relaciones de poder. Ahí llegamos a uno de los aspectos que les mencionaba antes, que es que estados existieron desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, y eso está relacionado a ciertos procesos de complejización de las sociedades. En la medida en que empiezan a haber excedentes, ustedes saben que las sociedades se empiezan a ser más complejas y requieren de otras formas de organización. Entonces ahí llegamos a un punto que no es lo mismo hablar de un estado antiguo que un estado moderno. A nosotros nos va a interesar particularmente estudiar los estados modernos. En general, a lo largo de la materia de historia, en otros años, es muy probable que ustedes hayan estudiado esta idea del surgimiento del Estado en la antigüedad. Sobre todo para ver algunos de esos rasgos. Por ejemplo, es muy probable que hayan estudiado el caso de las ciudades-estados de la Mesopotamia antigua, Babilonia, Sumer, Akkad.
Probablemente hayan visto ahí el tema del código de Hammurabi en Babilonia como un código de justicia. También pueden haber visto algo sobre la legislación en la República Romana. Ahí fíjense que uno de los aspectos de ese estado que estudiaron es la justicia. En cambio, también se trabaja mucho el caso de las polis griegas, cómo organizaron la dimensión política, la idea de la democracia. Pero entonces, en realidad nosotros lo que vamos a ver que el Estado moderno es una forma muy particular de cómo organizar los componentes de un Estado. Es decir, es una forma específica en la cual se organizan esas tres dimensiones del Estado, que serían la población, el territorio sobre el que se ejerce y el poder bajo una forma de gobierno, ¿no? Entonces, en realidad decimos que obviamente un Estado moderno es un Estado que va a surgir en la época de la modernidad. Que la modernidad tiene que ver con una transición histórica que se da a fines de la Edad Media, con el Renacimiento, con el fin del feudalismo, con la revalorización de ciertas tradiciones antiguas. Pero entonces estamos diciendo que el Estado moderno comienza a formarse ahí en el siglo XV, XVI. La pregunta que sigue sería cuándo y sobre todo cómo surgen esos estados modernos. Y ahí tenemos, respecto a los enfoques que trabajamos en la clase 1, en primer lugar el enfoque de este historiador británico que es Perry Anderson, quien va a decir que los primeros estados modernos que surgieron en el mundo fueron las monarquías absolutistas. Es decir, reinados, digamos, en los cuales había un monarca absoluto que decidía absolutamente todo dentro de su reino. ¿Por qué surgen estos estados modernos? Bueno, para Perry Anderson, para hacer frente a la crisis del feudalismo, del modo de organización de la vida feudal, la nobleza debió reorganizar su poder, ¿no? Hacerlo más centralizado, sobre todo, más organizado, más centralizado. Entonces ahí es cuando vemos, ¿cuáles son los criterios de modernidad que señala Perry Anderson en esas monarquías absolutistas? Bueno, ¿cuáles son esos rasgos? Un ejército permanente, una burocracia, es decir, un conjunto de personas que trabajan específicamente para el Estado, un sistema nacional de impuestos, es decir, ya no se pueden manejar los impuestos o las rentas, podríamos decir, tal como era en el mundo feudal, de una manera tan disperso, tan personal. Un derecho unificado, es decir, una ley que sea para todos. Y finalmente un mercado unificado, digamos, una economía que tenga relaciones comunes o formas comunes en todo el territorio. Si nos ponemos a pensar, fíjense que son estos rasgos, aunque se hayan ido transformando, son rasgos que permanecen hoy en día en los estados. Por eso decimos que seguimos viviendo en estados modernos. Sin embargo, como para completar esta mirada, en realidad surgen otros estudiosos que dicen, en realidad no todos los estados modernos, en esa época de surgimiento, el renacimiento, la modernidad, fueron estados absolutistas. Es decir, se despegan un poco de esta idea de que los estados modernos surgen como una centralización del poder de esa nobleza. Entonces dice, en realidad hay otros criterios de modernidad de los estados, que son, en primer lugar, la separación de una esfera política de otras áreas, y eso tiene que ver también con el último punto, el que dice la sociedad política solamente existe con fines políticos. ¿Qué significa esto? Significa que hay una organización política de la sociedad que se autonomiza, se vuelve separada de otras esferas, como era en otras instancias, más la política ligada a lo religioso. ¿Qué otra característica podemos ver de esos estados modernos? Que hay una independencia respecto a otros poderes exteriores y que la autoridad que se constituya en ese estado moderno tiene que ser sin rivales dentro de ese territorio. Si comparamos con el modo de organización feudal, van a ver que no podemos decir que dentro de todo el territorio había una autoridad sin rivales. Por el contrario, lo que había es una dispersión del poder, una competencia.
Entonces lo que están diciendo estos autores es, bueno, para tener un Estado moderno tiene que haber esto: una esfera política separada de otras áreas, independencia, autoridad. Llegamos entonces al segundo concepto que había que trabajar en esa primera clase, que era el de Estado-Nación o Estado Nacional. Y ahí lo que vemos en principio es que, bueno, el Estado-Nación es, como les decía antes, una de las formas de organización territorial que han predominado en los últimos siglos en el mundo. Sin embargo, ahí muchos en la clase me pusieron que además del Estado moderno existía el Estado nacional. En realidad, lo que yo les aclaré a muchos es que ese Estado nacional es moderno, es una variante, una forma específica de esos estados modernos que estudiamos anteriormente de manera más abstracta. Porque si nos ponemos a analizar, los estados nacionales en general cumplen con esos requisitos que vimos antes, que eran tener un ejército permanente, tener una burocracia, tener un sistema nacional de impuestos, tener un derecho unificado, tener una forma de gobierno política separada de otras áreas como la religiosa, ser independientes de otras potencias exteriores, ¿no? Entonces vemos ahí que el Estado Nacional es una forma de un Estado moderno. Pero ¿cuál es la peculiaridad o lo específico? Que lo que organiza o estructura ese poder va a ser el criterio de nacionalidad, particularmente. Recuerden que ahí nosotros tratamos de hablar de un nacionalismo en oleadas. Dijimos que no podemos situar un momento de surgimiento exacto de los estados nacionales, básicamente porque depende mucho de cada espacio geográfico que estemos trabajando. En algunos casos dicen, bueno, la idea de una nación, que no existió desde siempre, empieza a aparecer en ciertas monarquías que empiezan a ligar el linaje de los reyes a una idea de una comunidad más amplia. Sin embargo, esos casos son bastante pocos, específicos, el caso de Inglaterra, de Francia. Muchas veces en realidad esta idea del Estado-Nación, todo lo contrario, surge más como respuesta a las monarquías. Es decir, se necesita que llegue la idea de una soberanía del pueblo para empezar a pensar que el poder reside en la nación y no en un rey, ¿no? Entonces ahí en otros casos la idea de un Estado-Nación surge como oposición a las monarquías. En el caso de América, la idea de los Estados-Nación empieza muy incipientemente a surgir en relación a la independencia frente a otros poderes extranjeros. Pero si nos ponemos a pensar en Asia, en África, los estados nacionales surgen mucho después de las guerras mundiales, ¿no? Entonces no podemos encontrar un momento exacto de surgimiento de los estados-nación, aunque para el caso europeo se suele situar el siglo XIX como una época de un nacionalismo. Ahí nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué el mundo se va dividiendo en territorios organizados en base al criterio de nacionalidad? ¿No? Y recuerden que nosotros dijimos que la definición más tradicional de nación era de un conjunto de personas que comparten una tradición, una lengua, una cultura común. En realidad ahí tenemos como dos grandes miradas. Uno, el que yo le digo un enfoque tradicional o nacionalista, que presuponía que los pueblos, las naciones existen, es decir, hay personas que comparten rasgos y que naturalmente se van a ir organizando en territorios nacionales, ¿no? Generalmente eso se va a dar cuando esos grupos están en otras formas de organización jurídicas más amplias, como un imperio, y dicen, bueno, vamos a tener nuestras propias, como tenemos una cultura particular, vamos a conformar un estado con un territorio delimitado en el cual nosotros nos demos una forma de organización en base a nuestra cultura, nuestra lengua. Si bien es muy cierto que en diferentes puntos del planeta hay un conjunto de personas que comparten ciertos rasgos,
En realidad, más adelante los estudiosos del nacionalismo, de la geografía, se empezaron a preguntar también si es verdad que siempre se trató de un proceso en que había naciones que buscaron tener un Estado. ¿No? Es cierto, en realidad hay una dimensión que es así, digamos, un conjunto de personas decidió en determinados momentos tener una forma de organización, pero en realidad lo que intentan destacar estos otros autores del segundo enfoque es decir, o mostrar cómo la idea de nación también es construida. Vamos a tratar de aclarar esta idea de la construcción de la nación con un ejemplo. Antes que nada vamos a recordar esa idea de que un Estado nacional es un Estado moderno que combina de una manera muy particular esos rasgos del Estado moderno, el territorio, la población y el poder. En el caso de un Estado nacional, el territorio tiene que tener ciertas fronteras definidas para distinguirse de otros países. Una población que está organizada en torno a esa idea de nación que yo les decía, y un poder con determinadas leyes, formas de gobierno. Entonces pensemos el territorio de lo que hoy llamamos Argentina, ¿no? Eso todavía no sé si lo han desarrollado en historia, creo que todavía no. Pero bueno, vamos a hacer algunos comentarios breves para aclarar un poco esto de la construcción de la nación. Nosotros sabemos que el territorio que hoy llamamos Argentina antes de la independencia pertenecía al virreinato del Río de la Plata. ¿Qué pasó luego de la independencia? Bueno, luego de la independencia hubo un periodo bastante largo, digamos, en los cuales lo que predominaban eran las identidades provinciales. Era más común reconocerse como cordobés, como cuyano, como tucumano, que no había una noción de argentinidad, digamos. Y luego, digamos, de romper con esa organización política colonial, se empiezan a discutir diversas formas de unión entre esas provincias. Pero entonces ahí, ¿qué podemos decir? Bueno, primero hay una independencia, pero el Estado recién se va a consolidar mucho más adelante, cuando se organice el territorio, cuando haya leyes, cerca de 1880. Entonces decimos, bueno, primero hay una independencia, después un Estado, a fines del siglo XIX, y ahí lo que muchos autores o estudiosos latinoamericanos marcan que en general, para los casos americanos, la construcción de la nación es posterior a la construcción del Estado. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, en el actual territorio de lo que hoy es Argentina, también pensemos que se había favorecido mucho la inmigración. Pensemos que había mucha muchos inmigrantes que no hablaban, que hablaban sus lenguas nativas, digamos, francés, vasco, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que los procesos de nacionalización, de creación de una cultura común a través de la escuela, a través de la lengua, a través de una literatura nacional, muchas veces son posteriores a la conformación del Estado, a la conformación de un territorio definido, de una ley, de ciertos poderes. Entonces ahí la pregunta que dejamos abierta es, bueno, esta idea de la nación, ¿es el punto de partida o de llegada del proceso? Es un poco este debate que venían planteando ciertos autores, si la nación o esa idea de si es natural que un conjunto de personas se organice en base al criterio de nacionalidad. Y ahí nosotros trabajamos con el texto de Benedict Anderson, quien habla de las comunidades imaginadas. Él, como ustedes pudieron ver en el texto, decía que el nacionalismo no es el despertar de las naciones que existían previamente, sino que inventa naciones donde no existen. Es decir, él va a decir que todas las comunidades que son superiores a la aldea o más grandes que la aldea son imaginadas. ¿Qué significa eso? No está diciendo que son falsas, que son irreales, sino está marcando que en realidad en la comunidad nacional, este rasgo que es el compartir ciertas cosas, son construidos históricamente. No es que sean falsos, sino que se construyen históricamente.
Resaltar este carácter construido, histórico de la idea de nación, así como se construye el Estado, también se crea la idea de nación. A mí me parece importante, primero que nada, por esta cuestión de la homogeneidad o la heterogeneidad, digamos. Me parece relevante para empezar a destacar algo que se viene dando en las asignaturas, pero también en la vida política de los países, el carácter plurinacional de los diferentes estados. Es decir, cómo la conformación de un mundo, digamos, dividido en países, en estados nacionales, muchas veces lo que hizo fue ocultar realidades al interior de cada uno de esos países, ¿no? Y de ahí que haya hoy en día muchos países que empiecen a reconocer que para ser un estado no hace falta ser una nación homogénea, sino que hay un reconocimiento de ese carácter plurinacional. Ese es un rasgo, me parece que en términos críticos, éticos, es importante reconocerlo, pero también en realidad nos parece relevante esta idea de la construcción social porque también se inserta esta cuestión del Estado Nacional en este debate que estamos dando o que queremos dar respecto a la globalización, a lo que pasa en el siglo XXI. Es decir, si siguen siendo los estados nacionales un actor importante, si tienen relevancia y qué relevancia tienen con respecto a otros actores que fueron emergiendo en las últimas décadas, ¿no? Entonces ahí es donde conectamos el debate acerca de los estados nacionales con lo que vamos a ver en la segunda clase, o lo que vimos en la segunda clase, pero que vamos a hacer un repaso en el próximo video acerca de cuál es la realidad hoy de los estados nacionales en el marco de un mundo globalizado.